en realidad el objetivo de esta jornada es entregar tips sobre las distintas patologías infecciosas, haciendo cosas bien puntuales. Pero una de las observaciones que inclusive en el mismo servicio de urgencia nos han hecho siempre es el tema de los accidentes cortopunzantes. Y por eso le puse un poquito mitos, realidades y cómo lo podemos enfrentar a la unidad de emergencia adulto. Ahora, esto es un tema bien transversal, así que independiente del servicio de urgencia, un tema que para cualquier funcionario en el hospital, esto puede tener obviamente harta importancia. Ahora, la idea mía es hablar de la generalidad de los accidentes cortopunzantes, cómo evaluar un tema de lo que es un accidente, si es de alto, bajo riesgo y los efectos que tiene, y cuáles son las acciones iniciales. Y eso después traducirlo a lo que nosotros tenemos en nuestro flujograma interno, ¿ya? Y ojalá todo eso dentro de los 20 minutos para mantenerlo en modo de que estamos haciendo todo esto. Ahora, esto es una patología bastante frecuente. En realidad, la OMS considera que al año por lo menos son 3 millones de casos de accidentes cortopunzantes, lo cual se puede llegar a traducir a, en caso de infecciones por hepatitis B, sobre 60.000 casos, 16.000 casos con hepatitis C. Obviamente los países de mayor prevalencia tienen mayores factores, pero vean de que hasta 1.000 infecciones de VIH. No son tantas si consideramos que en un año se infectan generalmente sobre 1 millón de personas. Por lo tanto, 1.000 es una gotita dentro de un mar bastante grande, pero no es algo despreciable para la persona que está afectada. Ahora, todos los trabajos de accidente cortopunzante, los trabajos experimentales, en realidad son trabajos muy antiguos, de los años 90, que se basaban con el uso del ácido de budina, el famoso AZT. Entonces, no tenemos datos muy recientes y experimentales tampoco, por lo tanto, muchas cosas son teóricas y más la carga emocional que lleva todo este tipo de accidentes. Pero, ¿qué es un accidente cortopunzante dentro de una exposición laboral? Lo que se refiere es que es todo aquel accidente donde hay una solución de continuidad de la piel por un elemento cortopunzante o algún contacto de secreciones o fluidos donde haya un factor de riesgo de alguno de estos agentes infecciosos, sea VIH, hepatitis B, hepatitis C, inclusive puede ser Chagas, puede ser HTLV1, ¿ya? En que ahí va a haber un riesgo de transmisión. Pero son agentes que son transmisibles por sangre, generalmente. Ahora, ¿cuándo consideramos de un riesgo mayor? Aquellos cuando la punción, ¿ya? Es generalmente de una aguja hueca, ¿ya? Porque tiene un contenido de sangre contaminada, penetra bastante profundo y hay un sangramiento espontáneo o hubo una canalización en algún vaso sanguíneo, ¿ya? Y riesgo aumentado es en realidad que haya hecho contacto este elemento cortopunzante en una mucosa, ¿ya? O simplemente sangre o cualquier de estos fluidos de alto riesgo sobre una mucosa. Eso es un riesgo aumentado. Pero el riesgo mayor es que literalmente entró sangre dentro del torrente sanguíneo nuestro. Si uno ve los factores de riesgo, vemos de que el mayor riesgo es cuando hay una punción profunda, ¿ya? De una aguja hueca, ¿ya? O con un instrumento con sangre fresca, por ejemplo, en una cirugía intraabdominal, en un paciente que es VIH positivo, y ahí se produce un corte con el bisturí que pasa a llevar el guante, no pasa a llevar, ¿ya? Y mucho menor son aquellas que hay una exposición de líquido en una mucosa. Pero ¿qué es lo que suele ocurrir? Y siempre esto, y se los pongo ahí. Vidal Van Buren un día viernes a las 6:47 de la tarde, ¿ya? ¿En qué ocurre el accidente cortopunzante? ¿Ya? Sea por un funcionario, en que al principio viene, como toda etapa de duelo, la negación, en que la persona ve que sangró, pero dice, no, me lavo, pero ¿tengo que denunciar o no tengo que denunciar? Es como el paciente, se dan vuelta 20 minutos, después lo notifican a la jefatura toma al paciente y parte toda la procesión bajando a la urgencia a ver qué es lo que se hace. Y se encuentra el médico en la urgencia con toda esta procesión que viene, con el paciente con el dedo hacia arriba, que es me sangró, es que me apreté, me mordí, escupí, todo eso, y vienen todas las dudas que hacer. Y ese es el objetivo de esto, poderles ir aclarando. ¿Cuáles son las acciones? Son muy simples. En el lugar de acción, en el sitio, ¿ya? Después tenemos toda la parte administrativa, notificaciones y el
Doctor, no se escucha su audio, por si acaso. Parece que hay un problema técnico, vamos a esperar que se vuelva a reconectar el doctor. Sí, se escucha, se sigue compartiendo pantalla. Ya, perfecto. Lo que decía que el manejo inicial es lavado con agua, ya, y jabón, con agua corriente. En el caso que haya exposición de mucosa oral o de ojos, es lavado con suero, ya, y con agua. No requiere ni antiséptico ni alcohol, menos que es mucosa, ya. El tema es tampoco el colocar ni ningún tipo de antiséptico en esas mucosas, por razones obvias. Así que es agua, ya, y jabón en piel y con agua corriente en mucosa. ¿Qué es lo que uno debe evaluar cuando ocurre? El tipo de exposición, el tipo y cuantía de fluido biológico, cuál fluido fue, qué fue lo que, cómo ocurrió el accidente, ¿ya? El antecedente de la fuente, que es lo más importante, y finalmente el antecedente del expuesto. ¿Y eso para qué? Para finalmente llevar una consejería, que eso es lo que uno debería hacer en un servicio de urgencia. El tipo de exposición es un accidente percutáneo, fue una exposición de mucosa, una exposición de piel no intacta, o fue un tema de mordedura, que a veces ocurre con pacientes, ¿ya? Que pueden morder dentro de su compromiso de conciencia, un servicio de urgencia, así. En un accidente percutáneo, ¿cuál es el mayor riesgo que uno debería hacer? Es una muestra de un paciente conocido VIH, una muestra de sangre y que yo literalmente me pinché y pasé contenido de esa sangre. Las agujas, por ejemplo, de hemoglucotest, que no son huecas, pero pueden tener, en realidad, usando eso con guantes, la cantidad de sangre que logra llegar a la piel, ni siquiera penetrar, es ínfima. Por eso lo importante es el uso de guante en cualquier procedimiento cortopunzante. Exposición de mucosas. En realidad hay que evaluar. Lo mayor riesgo sería ocular, ¿ya? Y en una sangre en gran cuantía en un paciente VIH conocido, ¿ya? Y ojalá sin terapia, entre comillas, ojalá, ¿ya? Y exposición de piel no intacta, estamos hablando de quemadura o de alguna lesión que teníamos o alguna herida, así y ahí cae, también no es de mayor riesgo. Y el tema de mordedura, ahí sí podríamos hablar de mayor riesgo porque si hay una solución de continuidad de tejido ya o de desprendimiento, ¿sí? Ahí sí vamos a tener una mayor exposición. Ahora, en general, lo que se plantea, y estas son cifras muy tradicionales que se mantienen, es que vean que por una infección percutánea es más riesgoso el virus de hepatitis B por lejos que VIH. VIH en un promedio de 0,3% por evento, ¿ya? Y estamos hablando de riesgo moderado a alto. En cambio, hepatitis B es un 30-40%, estamos hablando casi 100 veces más, ¿ya? Por eso, y aprovechando que tenemos vacuna de hepatitis B, la idea es que todo nuestro personal esté vacunado porque el riesgo es mucho mayor de transmisión en este tipo de accidentes. Ahora, en VIH, si ustedes se ven cuál es el riesgo apreciable, que estos son de la guía española, relativamente antiguas, pero siguen siendo válidas. Compartir jeringas, ¿ya? Ellos tienen drogadicto endovenoso y eso. Pinchazos profundos con abundante sangrado de la jeringa y forma inmediata tras el retiro de una fuente conocida. O sea, tienen que darse muchas cosas para que sea. Bajo riesgo, 0,05%, 0,8%, o sea, menos de un 1%. Uso de una jeringa desconocida, de fuente desconocida, pinchazo superficial, contacto abundante de sangre en mucosa. Por lo tanto, mucosa ya sería de un riesgo bajo. Y las otras, en realidad, es de riesgo ya casi despreciable. El tipo de cuantía de fluido. Obviamente la sangre es la de mayor transmisibilidad, pero no nos olvidemos que hay otros líquidos como el cefalorraquídeo que puede tener hasta 100 veces mayor contenido de virus de VIH o que podríamos tener perfectamente virus hepatitis B o hepatitis C en líquido peritoneal. Por lo tanto, esos son considerados. Semen o secreciones vaginales también pueden transmitir en caso de hepatitis B o caso de VIH, ¿ya? Y en el caso del laboratorio, obviamente cualquier concentrado de virus, que sean cargas virales o cosas así, obviamente son de mayor riesgo si es que eso ocurre en un ambiente de laboratorio.
El antecedente de la fuente, eso es lo más importante. Y vamos a ver de que dentro de todos los flujogramas, lo que uno, antes de tomar exámenes al funcionario, uno debería estarle tomando los exámenes a la fuente. Y si la fuente es conocida, tiene un examen relativamente reciente, dentro de un plazo de 30 días, 15 días, y está negativo, uno debería estar ya asumiendo ese diagnóstico, ¿ya? Conocer la presencia de antígeno en superficie, presencia de anticuerpos de hepatitis C y obviamente el estado de VIH. Si no es el caso, uno debería ir a tomarle eso. ¿Mm? Pero la fuente es desconocida. Clásico que ocurre con un accidente cortopunzante manipulando los desechos cortopunzantes o funcionarios de salud, que alguien echó alguna aguja dentro de una bolsa de basura y ahí se pinchan. ¿Ya? Ahí uno tiene que asumir como si fuera positivo y tiene que actuar en el peor de los escenarios, que esa sangre proviene de alguna persona que era portador de alguno de estos virus. Y los antecedentes del expuesto. En realidad, el expuesto hay que ser bien cuidadoso porque las mutuales son los que más interesados están en esto. ¿Por qué? Porque cualquier accidente, seroconversión que ocurra dentro de estos accidentes va a ser responsabilidad de la mutualidad. Por lo tanto, quien más está interesado de los antecedentes del expuesto son las mutuales, más que un criterio clínico. Ahora, si tenemos que ya era VIH positivo, estaba en terapia y cosas así, perfecto, el tema de VIH lo dejamos de lado. Pero sí tenemos que ver el tema de hepatitis C, el tema de hepatitis C, ya que perfectamente podría tener ahí algún tema. Ahora, las profilaxis, antibióticos, y esto generalmente todas las profilaxis van orientadas a VIH, ya que hepatitis B se asume de que todos los funcionarios deberíamos estar vacunados. Y en el caso de que no estuviéramos vacunados, existe la disponibilidad a través de la Seremi de inmunoglobulina de hepatitis B para poder colocarse a la gente que no esté vacunado o que tenga el antecedente de no haber montado respuesta. Pero eso significa que hay que coordinar en forma inmediata el envío, que eso va a llegar muy difícil antes de 12 horas. Y la idea es que eso se coloque antes de 12 o 24 horas. Y el uso del ácido de ubudina, que es el único estudio que tenemos así experimental, ya que es basado en macacos, vean que son trabajos de los años 90, bastante antiguos, pero permite disminuir en un 79%, casi un 80%. La idea es que esto ocurra dentro de las primeras 2 horas, pero se ha visto que puede ser efectivo de 12 a 24 horas, pero más allá de 24 horas de haber ocurrido el accidente cortopunzante, la farmacoprofilaxis no tiene mayor efectividad, no demuestra ninguna utilidad. ¿Cuánto tiempo se usa? En realidad es una forma bastante convencional por convención, que son 28 días. No hay un trabajo que demuestre que usando más tiempo o menos tiempo sea mayor o menos efectiva. ¿Ya? Generalmente lo que se recomienda son que la terapia, ya las profilaxis cuando son de alto riesgo, en pacientes obviamente de fuente conocida de VIH o que sea una fuente desconocida. Pero si la fuente se determina que es VIH negativo, no requiere ninguna y se desecha la profilaxis. ¿Ya? ¿Cuándo usar? Cuando la fuente es VIH positiva, cuando hay exposición de mucosa, piel no intacta, fuente con una carga viral detectable, ¿ya? Volúmenes pequeños. Ahí uno puede usar perfectamente una sola terapia con tenofovir en tricitabina, que es lo que disponemos, ¿ya? Y eso por 28 días. A veces se utilizan una tercera droga en nivel de integrasa cuando el paciente está usando terapia, ¿ya? O cuando ya son el caso de cargas, pacientes que están con cargas detectables, que están en fracaso, o de un reciente diagnóstico y que no están indetectables. Y ahí uno utiliza 3 drogas, también por 28 días. Esto simplemente para mostrarle lo mismo, que uno utilizaría 3 drogas cuando hay cargas virales detectables, con un paciente reciente diagnóstico o un accidente de muy alto riesgo. Ahora, teniendo una fuente de VIH positiva y en el caso de que la persona afectada sea una mujer, la recomendación, además de la farmacoterapia, es evitar el embarazo tomando todas las medidas de precaución. Obviamente no puede hacer ningún tipo de donación de sangre, ¿ya? Mientras esté en el estudio, ¿ya? Y en el seguimiento, ¿ya? Y aquellas mujeres que están fértiles y con test de embarazo negativo, tomar todas las precauciones para evitar el embarazo. En el caso de que estén embarazadas y hayan tenido uno de estos accidentes, en general hay que adecuar el esquema de terapia.
¿ya? No contraindica el uso de profilaxis, ¿ya? Porque tenofovir y emtricitabina se utilizan en embarazadas, se pueden utilizar inhibidores de integrasa sin ningún problema, ¿ya? Y algunos inhibidores de proteasa, ¿ya? Y esto es lo mismo que recién le acabo de decir, de que una persona que estuvo expuesta a una fuente positiva no tiene que donar sangre, ¿ya? Evitar embarazo antes de tiempo y el uso de preservativo en el caso del hombre. Y si es mujer, exigir el uso de preservativo. El seguimiento en general es con examen de VIH, hepatitis B y hepatitis C, generalmente en momento de accidente, 30 días después, a los 3 meses y algunas veces hasta 6 meses posterior, en que se va viendo principalmente el VIH dentro del primer mes. En general, las seroconversiones ocurren dentro de los primeros 30 días. Los test actuales tienen periodos de ventana de 14, 21 días. Por lo tanto, si en la primera determinación está negativo, es poco probable que a los 3 meses o a los 6 meses esto vaya a cambiar. Ahora, hepatitis B y hepatitis C, sí, las seroconversiones pueden ser un poco más tardías y por lo tanto por eso se recomienda hacer el control al mes, a los 3 meses o inclusive a los 6 meses antes de poder descartar. El seguimiento es un seguimiento clínico, un monitoreo de los efectos adversos de las terapias, que en realidad en la actualidad son bastante pocos, ¿ya? Y el monitoreo de las serologías para ver, así. Y lo otro importante es ver si hay una seroconversión que nos puede dar un cuadro de síndrome retroviral agudo, que es como un cuadro de gripe, polidenopatía, pequeñas febrículas, dolores musculares o dinofagia. Pero en general, dentro de la exposición de esto, lo que uno sería es hacer la serología, tanto personal, ya como la fuente, iniciar la terapia y el control dentro de las mutualidades. Ese es como el flujograma. Pero si dentro del control de la fuente resultan los exámenes negativos de la serología, en realidad se puede suspender la terapia sin ningún problema, ¿ya? O sea, un paciente que tiene serologías negativas, una fuente, ¿ya? No está infectando y se puede descartar por ese lado. ¿Qué es lo que dice nuestra norma? Esta es la última que salió a finales del año pasado, ¿ya? En horario hábil de 8 a 20 horas, es que todo funcionario que le ocurra ese accidente cortopunzante tiene que informar a su jefatura llena el formulario de accidente laboral y de ahí se dirige al IST. El IST ahí asume todo el tema del seguimiento, los exámenes del funcionario y todo, pero se tienen que tomar los exámenes a la fuente, ¿ya? En el caso de horario no hábil, estamos hablando de las 20 a las 8 de la mañana o el fin de semana, ahí se dirigen al servicio de urgencia, pero la urgencia tiene que atenderlos con la hoja de accidente laboral, para que quede el registro, ¿ya? Y se le entrega la dosis. Ahora, los exámenes que se le toman al funcionario se le toman en la mutualidad, no se toman en servicio de urgencia. Lo importante es tomarle los exámenes a la fuente, eso es lo prioritario, ¿ya? Y este es el formulario que está dentro de la, ¿ya? Que habla del accidente cortopunzante o exposición a fluido de riesgo, en que ahí, o sea, y en el servicio de urgencia les queda esta constancia que simplemente por el tema de cobro y del tema más administrativo. Entonces se tiene que llenar esto antes de ir a la atención, ¿ya? Y después están ahí descritos los formularios, que eso lo hace la jefatura y la unidad de prevención de riesgo de la notificación de accidente. Y dentro de la orden de exámenes, cuando le vamos a pedir al paciente, para la hepatitis B se pide el antígeno de superficie, para la hepatitis C se piden los anticuerpos contra hepatitis C. Este es el formulario, ¿ya? Del examen que todos conocemos. Ahí están los exámenes. Y para el VIH, a la fuente hay que colocarle que es el paciente fuente, ¿ya? Llenando las siglas, ¿ya? Por otro lado su root, ¿ya? La fuente, porque con eso, sabiendo que es la fuente, van a trabajarlo rápido. Ahora, los exámenes, y eso lo dice la norma, del funcionario en realidad es responsabilidad de la mutualidad. Ellos lo toman, porque a ellos les interesa que el funcionario, el basal, esté negativo, ¿ya? Para ellos poder hacer seguimiento, porque eso para ellos es lo válido. Ahora, cuando tenemos una fuente conocida y la fuente tiene exámenes, repito, que están VIH negativo, hepatitis B negativos, en realidad mayores cuidados y seguimientos no corresponden porque no es un riesgo. Ahora, si es VIH positivo, conocido, que esté indetectable, todo eso, hay que evaluar el riesgo de ese accidente.
Y ahí probablemente si se les da las dosis, después con las reevaluaciones en la mutualidad, puede que después se descarte. Ahora, si la fuente está comprometida de conciencia y no podemos tomar el consentimiento para el VIH, hay dos opciones. O se puede ubicar rápidamente al familiar para que autorice la toma del examen. Obviamente, el resultado de ese examen hay que notificárselo a ese familiar. Y si no hay un familiar ubicable, ya se deja constancia en la ficha de que no estaba ubicable, que por accidente cortopunzante se toma, ya se deja en el consentimiento la huella digital, dejando claro de que el paciente está comprometido con conciencia. Y después, si el paciente recupera conciencia, se le notifica el resultado. Ese resultado es confidencial, por lo tanto, si un familiar no lo autorizó, no se puede entregar a alguien distinto que el paciente. Si el familiar fue el que lo autorizó, él es el que puede recibir esa información. Por lo tanto, el mensaje, ya justo terminando ya los tiempos, es primero que nada, la primera gran medida frente a cualquier de estos accidentes es el lavado de manos con agua y con jabón, agua corriente. No requerimos mayores cosas. Notificar de inmediato. Y antes que todo esto, recordar que cualquier trabajo con sangre, con fluidos, con elementos cortopunzantes, el uso de guantes siempre, ¿ya? Y proceder a la evacuación. Y el servicio de urgencia lo que le corresponde es trabajos en horario no hábil. En horario no hábil, cualquier atención, siempre con los formularios, porque después es mejor que lleguen con toda la papelería al tiro, ¿ya? Y los exámenes, y lo que importa es de la fuente. Y lo primero que ustedes tienen que evaluar es, ¿se tomaron los exámenes de la fuente? Sí. ¿Cuáles son? ¿Ya? Y si son negativos, se descartan, no es necesario dejar terapia. ¿Ya? Pero si es un accidente de mayor cuantía, claro, hay que dejar la terapia, pero por el número de días que vaya a atenderse a la mutualidad. ¿Ya? Y lo más importante es leer el protocolo, que inclusive en las pantallas que estamos teniendo adentro del hospital, aparecen ahí los flujogramas. Y eso era lo que me interesaba decirle en estos ratitos, a pesar que salió medio entrecortado. Muchas gracias, doctor Wilson. ¿Alguna consulta del público? O comentarios, no sé. Todo claro, muchas gracias. Doctor Wilson, Gonzalo, habla Mariana. Sí, sí. Ahora, no, solamente reforzar que al personal que sufre un accidente cortopunzante no se le toman exámenes. Frecuentemente tenemos ese problema, que llegan los exámenes, nosotros los rechazamos y después vienen el funcionario a, entre comillas, a reclamar que por qué rechazamos su examen. Tener claro, solamente se procesan exámenes a la fuente. El funcionario tiene que concurrir al IST. Exacto. Eso para reforzar esa medida. ¿Ya? Es que para recordar de que el interesado de saber cuál es el estado basal del accidentado es la mutualidad, ¿ya? Y la mutualidad le interesa que el examen sea de ellos porque alguien puede fingir de nosotros, ¿ya? Ellos lo piensan así, de que nosotros falsificamos un examen para que la persona se haga pasar de que hizo una seroconversión por un accidente cortopunzante. Y ahí asume la mutualidad todos los costos y todo el seguimiento, ¿ya? Y es una forma como honorable de haber adquirido la infección. Pero la idea es que eso se lo tomen en la mutualidad. Y no hay un mayor cambio que sea el día de hoy o al día siguiente del accidente. No va a haber un cambio tan rápido, ¿ya? En ese sentido. Doctor Wilson, y otra cosa, por favor, importante que el formulario venga correctamente llenado. Es importante para nosotros saber, conocer quién es la fuente. Y si no hay fuente, colocar fuente desconocida. O colocar el root en caso de fuente conocida para saber dónde está el paciente y poder ubicar y enviar la información correcta al IST. Ahora, recordar también que solamente tienen derecho a lo que son contratos, suplentes, titulares. Los honorarios no tienen derecho a ir al IST, tienen que concurrir a su propia mutualidad. Donde ellos estén imponiendo, exacto. Bien. Eso, para reforzar esa información. Gracias, doctor Wilson. Así que Katy había levantado la mano, no sé.
hay una consulta en el chat, doctor Wilson, de Carol H. Las agujas de procedencia de vacunatorio, al no tener, en teoría, contacto directo con vena o arteria, ¿califican como bajo riesgo? Formalmente son de bajo riesgo, exacto. Y muchas de esas ya vienen con autollenado, por lo tanto no hay un contenido de sangre probablemente tal. Uno podría considerarlo. Ahora, también uno tiene que ver la fuente y cómo ocurrió el accidente. Por eso es súper importante saber cómo ocurrió y tener una buena anamnesis de la forma en que ocurrió ese accidente para poderlo valorar. Pero en términos generales, las vacunas son consideradas bajo riesgo. Había una mano levantada de Alejandra Briones. Sí, hola, buenas tardes. Yo solamente quería acotar dos cosas. Bueno, he recibido en mi correo algunas notificaciones de accidentes cortopunzantes últimamente y la verdad es que me doy cuenta de que el procedimiento de eliminación del residuo ha mejorado bastante. Tenemos los dispositivos, que son las cajas cortopunzantes de diferentes tamaños, y la verdad es que el personal se ha alineado con la solicitud por OVA, o bien nos siguen llamando por teléfono y nosotros tratamos de ser bien acuciosos en la entrega de estos dispositivos. Pero el manejo en la eliminación ha generado algunos conflictos, entonces era como un poco dejar como encargado a las unidades que refuercen ese procedimiento de cómo yo lo tengo que eliminar, porque no ha sido por falta de ni por eliminación en bolsa, que era lo que más se veía antiguamente, que muchas veces el cortopunzante iba a la bolsa y ahí la gente cuando manipulaba después se pinchaba. Y lo otro es que, tal como dijo el doctor, que los honorarios no tienen derecho a ir al IST, cuando lleguen honorarios o si todavía tienen honorarios en sus unidades, por favor consultarles si están cotizando en algún organismo administrador, en alguna mutualidad. ¿Por qué? Porque como gremio nos han llegado consultas así, de que los han mandado al IST, no los quieren atender o tienen que pagar. Entonces finalmente ese tipo de cosas se supone que está absorbido cuando, o por lo menos en el tiempo en que yo estaba en esa parte, estaba absorbido por la unidad de honorario y se le daba la instrucción al honorario que tenía que adherirse, ojalá a la misma mutual que nosotros manejamos para seguir los protocolos. Pero si no lo hacen, por favor, estar atentos con eso para que no vayan a tener el problema de que no sepan dónde ir, pierdan tiempo, como decía el doctor, que muchas veces se dan muchas vueltas y pierden el tiempo de la primera profilaxis. Nada más, eso por mi parte. Muchas gracias. Gracias. Doctor, hola, quisiera ¿Sí? acotar también. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha. Puedo reforzar también, bueno, nosotros acá de la Unidad de Prevención de Riesgo, que trabajamos bien de la mano con el tema de los accidentes, junto también con Alejandra. Efectivamente, lo que más se nos repite en este último tiempo y que hemos visto en esta semana es los accidentes con fuentes desconocidas, lamentablemente, con todas las consecuencias que el fármaco, ¿cierto?, trae. Y importante lo que decía el doctor, también reforzar lo mismo, en la urgencia no se toman los exámenes del trabajador, solo de la fuente. Identificar la fuente y de ahí derivar al trabajador a la mutual al horario siguiente. Si se pinchó, se accidentó el día viernes, le entrega las dosis por los días correspondientes y luego lo derivan al IST, en nuestro caso, para que se active el seguro. Eso es súper importante, chiquillos, para que lo tengan presente. El accidente, si no entra al IST, no existe como laboral y es súper importante que lo tengan ahí de recordatorio siempre. Cualquier duda también ahí, nosotros siempre estamos prestos a resolverla. Tienen nuestros teléfonos, están los protocolos puestos en las pantallas de diversos puntos del hospital, así que también quedamos abiertos y disponibles a cualquier consulta o duda para poder ir mejorando este procedimiento. Eso. Doctor Wilson, en el chat de Carol, refiere que ha tenido algunos accidentes con el manejo de las cajas de cortopunzante porque no hay un paciente fuente. ¿Hay que proceder al flujograma de derivación? Ahí, claro, se asume como fuente desconocida. Y ahí, generalmente, si dependiendo del corte, probablemente termine con profilaxis en el caso de VIH, asumiendo de que pudo haber sido un paciente VIH. ¿Ya? Porque uno no tiene un registro, puede ser que en ese momento no haya ningún paciente VIH hospitalizado en esa unidad, pero no sabemos si los días previos, porque no se cambian las cajas por día,
sino que tema, entonces la idea es que tiene que ser asumir en esos casos como que fuese positivo. Pero la evaluación, uno deja la profilaxis en forma inicial si es en horario no hábil, pero ahí el seguimiento lo tiene que seguir la mutualidad, pero lo más probable es que lo tome como alto riesgo, por ser fuente desconocida. ¿Más consultas? Al parecer no hay más consultas, así que podemos dar como terminado la jornada de ahora. En esta aparece un link para inscripción a las jornadas para que quede registro de esta actividad. Así que, doctor Wilson, ¿algunas palabras para el texto? No, gracias por la atención y cualquier duda, a pesar que nosotros como infección intrahospitalaria no es exactamente nuestra área, pero encantado de cualquier apoyo que tengan y duda. Sí, lo importante es que lean el protocolo que está escrito y la idea ahora, dentro de poco, es que va a salir también para estudiantes, que ese es el otro gran dolor de cabeza que tenemos de forma habitual, pero ya está a punto de salir. Listo. Eso. Chao, adiós y gracias a todos por la asistencia. Chao, chao. Saludos a todos. Chao.